Entonces quería, la siguiente diapositiva, mostrar un poco cómo ha sido el tema de las 40 horas en nuestra empresa. Como yo les comentaba al principio, esta empresa comenzó en enero de 2020, en 2 meses después llegó la pandemia, entonces una empresa que fue muy complejo porque en todo nuestro plan de negocio estaba centrado en que nuestra publicidad fuese en terreno, con promotoras, con flyers, con el contacto con la gente. Pero no había que contactar. Entonces fue una vuelta muy compleja y de resolver lo que finalmente se hizo digitalizando la empresa. A ver, ¿qué es lo importante de las 40 horas para nosotros? El motivo por qué partimos con estas 40 horas cuando no recuerdo exactamente si estaba un poco en boga ya en la prensa, pero no era lo preponderante. La pandemia cubría todo lo que era la fase uno, todo lo que era la prensa, acá y en el mundo. Nosotros comenzamos con 40 horas porque, bueno, yo estudié, trabajé, entonces pues, en mi experiencia era muy complejo los tiempos con la familia, yo tenía hijos y era muy complicado el tener que llegar a la casa y verlos despiertos solo los fines de semana. Y también no llegaba a la universidad, no llegaba, llegaba tarde, llegaba cansado, me dormía en las clases. Entonces, entendía que ese beneficio podía ayudar a las personas que también se desarrollasen, a los trabajadores que pudiesen estudiar. Para mí eso era fundamental. Con la pandemia también sirvió por el tema de los tiempos de desplazamiento y la aglomeración que ocurre. Eh, no es que la diferencia entre 8, 8 y media, 9 sea tan grande, pero la es. O sea, hay una diferencia sustantiva igual en la hora de entrada y la hora de salida. Ya la gente se va un poquito menos aglomerada, hay menos contacto. También sirve mucho para la gente que tiene hijos y los tiene que dejar al jardín, a la cuna, o colegio, porque nosotros comenzamos a las 9. Entonces, eso quiere decir que las personas, casi todos los establecimientos educacionales comienzan a las 8. Entonces, tienen 1 hora de trayecto, lo que no es tan complejo cumplir. ¿Ya? Cuando tú comienzas a las 8, a las 8 y media, simplemente no lo puedes hacer y vas a tener que recurrir a un tercero. Entonces, o no trabajar. Entonces te frenan las oportunidades. Y al final en esa media hora nosotros nos damos cuenta que no es que baje la productividad tampoco. O sea, como te decía, como comenzamos con este sistema, nosotros no pudimos ver el efecto anterior, ni sacar esos números, ni presentar gráficos de cómo fue la evolución y el cambio. Pero, bueno, yo sí he trabajado en otras empresas y me he dado cuenta que la productividad de la nuestra es bastante alta. Entonces, al menos se puede dar fe de aquello. Bueno, por supuesto, lo que más impulsa el proyecto, de lo que se hablaba, es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y de las familias, porque tienen más tiempo libre, más tiempo de convivir. Hay muchas cosas que los padres le enseñan a los hijos que no se enseñan en los establecimientos educacionales, por ejemplo, los valores, las finanzas de la casa, no se enseñan a hacer empresa en el colegio, por ejemplo, normalmente. Entonces un papá sí le puede enseñar a su hijo ciertas cosas de eh, cómo emprender, cómo desarrollarse en la vida en general, como persona. Y eso se hace en el almuerzo, en la once, conviviendo, etcétera. No se hace en un aula normalmente. Ahí se aprenden otras cosas de repente que son muy importantes para la vida, pero no son eso. ¿Ya? Entonces los tiempos con la familia son muy gratificantes, porque las personas, a esas personas van a seguir, a sus padres, ¿ya? Normalmente, o al tutor o a la persona que esté a cargo de la persona. También tenemos nosotros en la empresa, desde que comenzamos, hemos tenido 0 licencias médicas por estrés o laboral, me refiero, o por depresión. Tuvimos solamente una licencia por crisis de pánico hace poco, pero que estuvo relacionada también con cosas familiares más que con laborales. ¿Ya? Bebé enfermo y otras cosas, pero tan ajena a lo que es laboral, por supuesto, pero hemos tenido 0 licencias por esas causales. ¿Ya? El número interesante, 0, ¿no? de muy gráfico. No es necesario. ¿Cuántas personas trabajan ustedes? Confía Pyme tiene 6 trabajadores. Sí. Hay poco tiempo de ocio en la empresa. La productividad en ese sentido es alta. Cuando la gente está ahí, está trabajando, no está haciendo otra cosa. Quizás porque tiene más energía, no sé, me imagino. Algo que me impresiona, que no haya visto en otra empresa, es el bajo margen de error. Estamos bajo el 1% en todas las áreas.
ya tenemos contadores, tenemos abogados, tenemos que hacer recursos humanos, vendedores, y no hay mayores errores. La contadora se equivocó en una cosa recién, ayer, por primera vez, y algo menor. En la redacción de sociedades, el abogado nunca cometió un error, hasta ahora. Entonces, yo trabajaba en otra empresa, en el margen de error en de empresas que yo venía, más o menos del día 20%. Hay que corregir mucho, soporte, postventa, tiene que andar arreglando los problemas que generó la dinámica de la empresa. Acá no perdemos tiempo en eso. Entonces, eso es muy bueno porque también se pierde dinero, no solo tiempo. La pandemia y las 40 horas también nos obligaron a digitalizar la empresa porque había que descongestionar un poco los trabajos que eran o que podía ser un software o otra cosa. Por ejemplo, en área de venta contratamos CRM, en contabilidad contratamos software, fuimos contratando muchas cosas que nos servían a nosotros para agilizar los procesos, para que, por ejemplo, el vendedor no tuviese que ver 100, 200 o 500 clientes y tomar la decisión de quién llamar primero, sino que un software se lo ordenara de manera simple y él solamente tuviese que continuar con el trabajo. Eso nos permitió a nosotros también una especie, lo que sería ya como una economía con relación con otras empresas, una especie de circulación de capital, y lo encontré bastante interesante, porque nosotros antes no ahorramos ese dinero, por supuesto, porque los softwares tienen un precio, y a veces los softwares contables no son tan económicos, al menos que ocupamos nosotros, pero al mismo tiempo te permite producir mucho más, que la persona genere más ingresos a la empresa. Y eso es muy bueno porque nos permite a nosotros al mismo tiempo fortalecer el desarrollo de otras empresas que prestan un servicio, conocernos la comunidad dentro de las empresas del rubro, y por otro lado también nos permite, y esto es bastante bueno, que el excedente también el trabajador tenga un sueldo digno. ¿Me entiendes? Porque generamos mayor riqueza para la empresa, que en vez de que esté una o dos personas haciendo lo mismo, está una persona o dos también, pero siendo más productiva y por tanto obtiene un mayor beneficio. Dar un sueldo alto en una pyme que está recién comenzando es complejo. Ya nosotros, como te decía, teníamos un sueldo mínimo de 500.000 pesos y nadie lo gana. Es como una política de la empresa que nadie recibe eso, todos reciben más. Para una empresa pequeña es difícil pagar eso, pero cuando tú tienes esta alta productividad, realmente se hace posible. Entonces, encontramos, por supuesto, que no ha funcionado a nosotros perfecto el tema de las 40 horas. E incluso, siendo un poco ambicioso, no veo por qué no podríamos estar en 38 bajando 2 los fines de semana. Claro, los viernes, porque trabajamos los viernes, ¿me entiendes? No veo que baje tampoco la productividad. Creo que mejoraría mucho los ánimos, de hecho, pero no lo veo complejo, no lo veo complejo de hacer. Como te digo, somos, el ejemplo mío o de mi empresa en general, en realidad, yo soy el administrador, en realidad es el ejemplo que puede seguir cualquier empresa que está comenzando. O sea, porque todos dicen que es complejo para las pymes, porque pueden ser las más afectadas. Pero bueno, somos una pyme que partimos en pandemia y nos vimos favorecidos, no nos vimos afectados por las 40 horas. Y en ese sentido, lo importante acá es que yo creo que el ejemplo nuestro demuestra que es posible hacer una etapa inicial de una empresa, o sea, que parta así, no necesita mayores beneficios, subsidios, solo ser ordenado y hacer las cosas como corresponden. Nosotros pasamos este año, a principio de año, del segmento de micro a pequeña empresa, y eso lo hemos logrado en 2 años, 2 años y medio. La siguiente, ahora vamos a hablar un poquito y esta es la última diapositiva, si en verdad la posición como, no es tan larga, ¿ya? Es un poco qué cosas podemos ver nosotros, no sé si como recomendaciones, pero quizás como está ahí, observaciones al proyecto o a la situación país. Ya, lo primero yo encuentro, esto ya bien personal, pero entiendo que estas mesas son para recabar esa información, esos puntos de vista, el regular o la regulación. Normalmente se dice que echa la ley, echa la trampa, entonces es muy fácil, por ejemplo, extender una regulación y tener al mismo tiempo la persona ahí. O sea, hay que tener que ver, esto va a ser mucho ver la experiencia comparada con otros países, porque el empresariado se comporta muy similar en todos lados, entonces quiere maximizar recursos, por supuesto. El tema es dónde está lo éticamente correcto o no, pero muchas veces el recurso es lo éticamente correcto.
Entonces, en ese sentido, se van a buscar opciones para poder continuar como está o vulnerar la norma, así de simple. Entonces, la experiencia comparada es muy buena porque va a permitir siempre ver qué ocurrió en otros escenarios, en otros países, qué hicieron los empresarios, cómo se corrigió, etc. A mí, por ejemplo, son cosas que yo me senté y decía, ¿cómo vulneraría esta norma? Y se me ocurrió esa opción, por ejemplo, aumentar la regulación porque dispongo del mismo tiempo la persona, independientemente que esté menos tiempo produciendo, porque tiene dos regulaciones en realidad, que hay que ver también si en la práctica se respetan como horas de regulación completa, pero si no, al menos el negocio no tiene ningún detrimento en cuanto a su estructura horaria. O sea, empieza a esa hora y termina a la misma hora porque la atención al público es la misma. Puedo adelantar a uno, atrasar a otro y funciona todo perfecto, pero no se consigue beneficio que la gente esté con la familia. Está al mismo tiempo en el trabajo, pero con 2 horas de descanso. También maliciosamente podrían empresas aumentar los contratos part-time. Se acerca mucho abajo 30 horas. Y por tanto yo perfectamente podría tener doble turno de 6 horas o de 5 horas. Quizás lo viene un poco menos para estar dentro de lo que es el part-time. Y por supuesto que pago un proporcional mínimo y eso me sale mucho más económico. O sea, bajaría los sueldos, que es lo que la norma trata de impedir. De hecho, lo dice expresamente, que no tiene gran detrimento en la remuneración, pero se puede hacer igual. ¿Me entiendes? Incluso puedo sacar los cálculos de cuánto me va a costar los despidos si la empresa no es muy grande, ya que hay que desvincular a alguien. Perfectamente se puede hacer, y si en un tiempo yo recupero, excelente medida para la empresa, económica al menos. Y por tanto la gente que esté trabajando 5 horas va a necesitar un doble trabajo, y va a estar trabajando en 2 lugares para conseguir un sueldo que lo satisfaga y cumpla con sus obligaciones, sus necesidades familiares, pero va a estar más horas trabajando que hoy en día. ¿Me entiendes? Entonces también hay que ver cómo regular aquello en la norma, que no se escapen esos detalles. Tengo un trabajador en otra empresa que está en Francia y él me decía algunos ejemplos de cómo había ocurrido allá. Me decía que esto es muy antiguo, en los años 30 ya se hizo las 40 horas y hace varios años que se hizo las 35. Y ellos, por ejemplo, implementaron que, bueno, tuvo un proceso de la norma, no fue de forma inmediata, igual como está en el proyecto, no es inmediato, pero la gradualidad no se dio solamente en bajar 1 hora cada cierto tiempo, sino que también se dio ya, por ejemplo, de que la gente que no pudiera bajarlo no lo bajase, pero tuviese que pagar esas horas como hora extra. Entonces, no estaba este beneficio económico que la empresa pudiese calcular, sino que le salía más caro. En algún momento, sumando o restando, ya tenéis que cambiar, porque no le iba a ser rentable. Entonces, es una obligación, pero con cierta flexibilidad. O sea, no te estoy obligando a bajar tu hora, pero bueno, si te mantienes te sale más caro. ¿Me entiendes? Por supuesto que hay un periodo de vacancia legal, el proyecto yo lo leí y lo tiene. Importante que eso se mantenga, por supuesto, no se elimine, porque las empresas tienen que saber cuándo implementarlo y poder ordenarse. Que la implementación sea gradual y progresiva. Por supuesto que la norma lo tiene, pero podría tener también algunas cosas como la que te acabamos de comentar, de la hora extra, por ejemplo. Que no sea solamente bajar de a uno las horas, ¿ya? Incluso progresiva en distintos rubros, porque no es lo mismo mi rubro servicios que el rubro, no sé, minero, que el rubro en retail, por ejemplo, tiene otro horario de atención, trabajan los sábados domingos muchas veces, o el rubro turismo, que tiene otra lógica, ya los hoteles trabajan 24 horas, entonces, de hecho, los hoteles pueden hacer perfectamente turnos de 6 horas. Anillo al dedo, ¿me entiendes? Pero no es lo que uno quisiese, ya con la norma. Entonces también ver todos esos temas de diferenciarla, quizás dar tiempos distintos por rubro, ¿por qué no? Entiendo que la ley es general para todos, pero la generalidad dentro de un rubro también es una particularidad de cada empresa. No se puede hacer lo mismo a todo, ¿me entiendes? Y lo último que yo lo coloqué como timing de implementación. Ya, ¿a qué me refiero con eso? Ver el momento adecuado de cuando la norma empieza a operar, hacia cuánto va a ser el problema, el periodo de vacancia legal, pero más que nada desde un punto de vista económico, ¿ya? Porque ¿cómo tiene que estar el empleo para implementarla? Es mejor hacerlo en pleno empleo de 5%, o al 7 o al 12, el desempleo me refiero,
Por supuesto que es muy distinto hacerlo en uno que en otro, va a tener repercusiones abismantes, porque tú sabes que cuando el empleo está pleno al 12%, incluso los sueldos van variando, ¿me entiendes? La inflación, bueno, está en todo el mundo, pero conviene hacerlo con una inflación a tasa de interés alto, que espera un poco que baje, etcétera. En un bajo crecimiento, o peor aún, recesión económica, porque el ejemplo comprobado que hemos visto en países que le ha resultado esto de las 40 horas, y yo no veo por qué en Chile no va a resultar, ¿ya? Yo veo que es muy posible. No somos igual a los restos de los países, pero es posible, pero que sea en realidad en un periodo de recesión económica o bajo crecimiento, tengo entendido que la experiencia compara lo hecho a la inversa, o sea, en periodo de auge económico, y por tanto pueden solventarlo. Entonces, entiendo que los gobiernos duran 4 años, y en ese sentido se puede hacer perfectamente que la norma se prueba ahora, pero el inicio de vigencia se publica y tiene un periodo de vacancia, de inicio de vigencia sea en un proyecto que al menos la economía, no decir especule, pero proyecte un tiempo un poco mejor económico. O sea, implementarla, no sé, para enero, por ejemplo, puede ser un poco riesgoso, encuentro. Espero que la norma se haga en un momento en que el mundo empiece un poco ya a recuperarse de estos problemas de guerra y pandemia. Y no es que no se pueda hacer en otro momento, pero por supuesto su implementación va a ser mucho más simple cuando esté todo bien, ¿me entiendes? Aunque la norma se apruebe antes, ¿sí? Como digo, el momento en que la norma sí empieza a funcionar realmente, en su primera etapa. Bueno, esos serían en realidad los puntos que quería poner sobre la mesa y explicar nuestra experiencia desde el punto de servicio de una pyme pequeña, comenzando y en crecimiento, y qué cosas veíamos nosotros que podían ser interesantes también a considerar para tomar en cuenta dentro del proyecto, entendiendo que las empresas siempre van a querer maximizar sus recursos y que también no hay tiempo para todo. Gracias. A propósito de la presentación, me quedan como dos consultas en particular de lo que nos expone. Yo entiendo que el rubro de su empresa básicamente es ayudar a la gestión de otras pymes, ¿no? Sí. Y a propósito de lo que me comentabas, y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de productividad, a propósito de la experiencia que ustedes han tenido, los procesos de digitalización de la empresa, la incorporación de plataformas de gestión, software, etcétera, son mecanismos que, que favorecen el aumento de dicha productividad, ¿no? Sí, y no solo en la empresa nuestra, sino que, como lo comentaba, la circulación de capital de otras empresas. Cuando contratamos una empresa de firma electrónica avanzada, ellos también ganan. Claro. Y el cliente gana, todos ganamos. O sea, en términos concretos, porque una de las preocupaciones que tienen las pymes es cómo contar con menos horas de trabajo para aumentar la productividad. Y ahí, particularmente, como usted lo ven de afuera, políticas asociadas a digitalización, que no son propias del Código del Trabajo, me refiero, que tienen que ver con agenda de productividad que está desarrollando el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, serían un camino apropiado también para abordar los eventuales impactos de una eventual reducción de jornada. Eso es lo que entiendo de su presentación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, claro, trabajar en conjunto, o sea, claro. Y está en la herramienta, o sea, está Cercotec, está funcionando ya. Ya, y lo otro, lo que lo que me tenía una duda a propósito de lo que señalabas con los contratos part-time y la posibilidad de generar doble trabajo. ¿Ustedes ven como posible impacto que la reducción aumente el trabajo part-time? Sí, en la pyme. sí, En la pyme. sí, por eso ver también, bueno, no solo en la pyme, Ya, en otra empresa también, por ejemplo turístico que da de los hoteles, como ejemplo, claro. Sí, es más simple. Quizás conviene pagarle a 5 personas part-time que a 3 completos. Salga más económico para la empresa. Porque se le paga un proporcional de sueldo. ¿Ya? Entonces,
es posible que ocurra, entonces ver cómo la norma también se anticipa a esos escenarios. Ya. No sé si quieres preguntar. A Eh, mí me pareció muy clara. Sí, a mí igual en realidad. Quizás solo como preguntarle si pueden como precisar qué es lo que piensan ustedes sobre, o sea, hablaste de la gradualidad, quizás como cuál es el periodo que tú consideras como que sería más adecuado para establecer tanto como un plazo de vacancia legal y de implementación. Bueno, yo creo que hay que trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía, o sea, lo que yo decía que era de cómo se proyecta el país, no sé, pues cómo proyectamos que puede estar el próximo año, el segundo semestre del próximo año, etcétera. Más que nada, lo que yo he escuchado, salvo ciertas noticias que pronostican una recesión económica mundial, pero que no son tan concretas, hay noticias más directas que se han escuchado que se piensa, por ejemplo, a fin de año bajar las tasas de interés, ¿ya? Pero bueno, ver que por supuesto se haya controlado la inflación, pero son solamente en proyecciones, porque nadie va a saber en el momento exacto cuando el país esté bien, o sea, la norma nunca se podría implementar, no podría un periodo de vacancia legal que no sea claro, ¿me entienden? Si quedan vivos, no se va a implementar nunca. Entonces la idea es que se basa en proyecciones en realidad, si uno dice, mira, al menos no debiésemos estar mal en tal periodo, la cosa debiese estar un poco mejorando en un año, perfecto, en un año entonces, pero que ahí, por supuesto, eran conversaciones entre las personas que saben de esto, bueno, el Ministerio de Economía con el Ministerio de Trabajo, por supuesto, pueden trabajar en conjunto, son todos del Ejecutivo. Entonces, esa es como la idea, que la vacancia legal cubra todo el periodo de problemas económicos a niveles mundiales, no solo chilenos, sabemos que esto es un tema, Sí, por supuesto. no vivimos solo en el mundo y nos afecta a todo lo que ocurre afuera. Entonces no podría establecerse un plazo, porque no creo que sea el indicado yo experto en economía para Sí, darte no. plazo, pero sí al menos la ruta que debiese ser así. A mí me quedó súper claro. Y bueno, ustedes ayudan a otras empresas a emprender. Claro, y en ese sentido, ¿qué recomiendan ustedes como jornada laboral? ¿O depende de la empresa, el rubro? ¿Sí? Sí, siempre va a depender del rubro, muy distinto, por ejemplo, la construcción. Uh-huh. Trabajan por obra faena, etcétera. O sea, pero en general las empresas que uno constituye son o de servicio o comercializadoras. Lo más habitual. Sí. Y al menos en esas, que son agriosas las pymes, yo no veo conflictos con las 40 horas. No lo veo complejo de hacer. Quizás rubros específicos pueden ser un poco más complicados, pueden tener cierta arista o consideraciones adicionales, pero en el comercio y servicio no. Que la gente se acomoda. Si yo tengo que comprar una prenda de vestir y voy y está cerrado, no voy a andar de nuevo al día siguiente, o sea, simplemente voy a ir a comprarla cuando está abierto nomás. No puedo no comprar ropa, ¿me entiendes? Entonces no va a afectar en la venta de jeans, por ejemplo. Ya, no, es imposible, la gente no va a andar sin jeans. Simplemente se va a acomodar. Los servicios pasa lo mismo, si el contador le dice, mira, atiendo a tal hora, es el horario. O sea, la persona puede hacer la consulta al contador la hora que quiera. WhatsApp, el mail se puede enviar en cualquier momento. El tema es que el contador lo va a leer y responder en una hora laboral. Y ahí va a realizar la gestión que el cliente le está pidiendo. Pero no veo ningún conflicto al menos mayor en estos rubros que son los gruesos de las pymes. Súper. Si al momento de implementarlo debería ser bueno también adelantarse a los hechos, porque a tanto el trabajo part-time, ¿me entiendes? Que debería ser parcial, que debe ser de 30 horas semanales y el empleador las distribuye con un acuerdo con la persona que va a contratar. También está el artículo 22, que se utiliza muchas veces por la empresa, que se supone que para trabajos específicos, hoy en día muchas empresas están utilizando y muchas veces la persona que es contratada bajo el artículo 22 excede de la hora normal ordinaria de su producción personal. Entonces, hay varios puntos que sería muy importante que lo revisaran antes que esta ley se llegase a aprobar. Adelantarse a los hechos, como dice acá el jefe directo. Perfectamente, dependiendo del tipo de rubro, por supuesto, el parcial, claro, va a permitir muchas veces al empresariado también disminuir los costos de que vale una persona que es contratada por 45 180 horas semanales a una persona parcial sabiendo que el sueldo
va a disminuir. Entonces hay que tener mucho ojo en ese aspecto. También hay que tener mucho ojo bajo el artículo 22, que son aplicados bajo el inciso primero y el inciso segundo, y que muchas veces para poder, digamos, ahorrarse el tema de las horas extras y no estar pagadas y un montón de cosas. Entonces es súper importante al aplicar un proyecto como este, que lo considero que es súper bueno, y va a depender netamente del rubro, también a aplicar a los hechos que, para que la empresa tampoco no falte a lo que corresponde por ley. Claro. Sí, o sea, entiendo que básicamente lo que se refieren, por ejemplo, normas de exclusión de jornada, trabajo part-time, son medidas que además de la reducción de 40 horas se tienen que revisar para evitar que se genere infracción a las normas de jornada de trabajo. Eso es un poco lo que usted... Claro, en economía siempre y en finanzas los asesores van a recomendar a las personas desde el hombre económico, Claro. y por lo tanto, que no existe en realidad, pero no se puede explicar de otra forma, y por tanto siempre van a ver cómo maximizar sus recursos. Hace poco, cosa sabido por todo en la prensa, que el tema de la reforma tributaria, antes de que hablara el ministro, ya estaban los grandes empresarios haciendo la donación a los hijos, Exacto. porque afecta al patrimonio de la persona. Entonces lo distribuyen en más cabezas nomás. Entonces, anticiparse a esos escenarios. O sea, imagínense, ni siquiera se anunciaba la norma, ya estaban haciendo las regulaciones tributarias por abajo de la mesa de forma inmediata. Entonces, no veo por qué no va a ocurrir acá. O sea, las empresas siempre van a querer hacerlo. Es un poco anticiparse a los posibles escenarios. Como les decía, a veces no se le puede ocurrir todo lo que puede pasar, pero el ejemplo comparado es muy gráfico. O sea, hay experiencias que esto ha ocurrido y los comportamientos son más o menos los mismos, ¿no?, de los empresariados. Listo. Súper. Muchas Muchas gracias, gracias. Francisco. Muchísimas gracias, Francisco. Ya pues.